Entonces ahí es que surgen estas nuevas técnicas moleculares que lo que hacen es, nos permiten, bueno, durante la última década se descubrieron más de 239 especies de microbios nuevas, digamos, de las cuales no se tenía conocimiento. Y dentro de esas nuevas técnicas encontramos las dos más conocidas, digamos, son la 16S, que es por secuencia de ARN, y después la shotgun, que ahora, bueno, ahora les cuento un poquito de qué se tratan. Entonces, con respecto a esta secuenciación masiva, ahora tú nos dices que estamos pasando a otra que se llama shotgun, como arma de fuego, ¿verdad? Sí, exacto, se llama arma de fuego porque, bueno, permite ver aún más de lo que se veía con la 16S. En definitiva, lo que toma es fragmentos de todo el ADN presente en la muestra y, bueno, trata como si estuviera armando un puzzle. Entonces, eso permite identificar genes de bacterias, igual que en la otra tecnología, de arqueas, igual que en la 16S, pero además se suma que podemos identificar hongos, que podemos identificar virus, protozoos, y bueno, no solamente deja identificarlos, determinar su abundancia relativa, sino que también nos permite determinar a nivel no solamente de especies de bacterias, sino a nivel de cepas con una buena especificidad, digamos. Con la 16S identificábamos esas bacterias, sabíamos qué cantidades había. Ahora con el shotgun hasta nos permite saber exactamente, ¿no? Quiénes las están produciendo, si se está produciendo, o sea, es como mucho más al detalle. Eso también nos retrotrae, Cecilia, a que cuando se utilizó esta tecnología para identificar el genoma humano, ADN, principios del milenio, se vio también como que eso era la maravilla para prevenir enfermedades, saber las tendencias, o sea, saber hacer un estudio de ADN y saber de qué enfermedad voy a tener yo, o va a tener mi hijo, o va a tener mi nieto. Y después se vio que era como un callejón sin salida, que la cosa era muy, muy rígida, ¿no? Y apareció la microbioma con esa plasticidad y esa, o sea, tan sensibles, ese cúmulo de organismos que tenemos, de microbios que tenemos dentro, que con esta tecnología que los podemos identificar, podemos ver su sufrimiento, podemos ver sus fortalezas, podemos ver su alegría, podemos, o sea, se está empezando a relacionar ese funcionamiento de los microbios con los males que aquejan nuestra sociedad y que la posibilidad de incidir cuando se mejora la biodiversidad de la microbiota, cuando logramos con un examen de esto identificar qué gérmenes tenemos que muy crecidos y son peligrosos, generan toxinas, cuáles gérmenes son buenos y lo tenemos muy disminuido y actuamos sobre eso, los resultados, la microbioma es absolutamente resiliente. La maltratamos y responde rápido, a diferencia del genoma humano de nuestra ADN. Por eso en ese sentido, estos exámenes creo que yo no sé, Cecilia, qué opinas tú, pero viéndolo en proyección, yo entiendo que se van a masificar. Va a ser un recurso casi que indispensable de la práctica médica, saber cómo está nuestro microbioma para tratar desde una tensión alta hasta una alergia, hasta un insomnio, porque la evidencia está saliendo con mucha fuerza de que están relacionados. Bueno, Cecilia, buen día. Hoy Buen tenemos día, un Miguel. episodio con mucho ánimo aquí para entrarle a un tema verdaderamente escabroso. Hoy vamos a hablar de heces, vamos a hablar de deposición, vamos a hablar de caca, vamos a hablar de popó, de pupú. Vamos, o sea, hoy es un episodio de M. Qué cosa, ¿no? Qué cosa, qué interesante. Y eso me lleva a las heces humanas, el estudio de las heces humanas. Ese es el tema que vamos a tratar hoy seriamente.
Las heces verdaderamente tienen mala prensa. Nosotros cuando queremos decir que algo es malo, todos sabemos cómo nos expresamos. Pero me retrotrae algo que me vino a la idea y que me parece interesante, que es esa película de Jack Nicholson y Morgan Freeman, que dice Antes de partir, que bueno, viendo, en fin, lo que queda por hacer de la vida, están hablando todavía en su clínica, porque los dos son enfermos terminales, y entonces le dice, de las cosas buenas de la vida está el café de civeta. El mejor café del mundo es el café civeta. ¿Y cuál es el café de civeta? El café de civeta es un café excepcional porque las semillas de café pasan por el tubo digestivo de este mamífero pequeño que es la civeta y le da un sabor y un aroma y no sé qué y se vincula con nuestra querida microbioma en cierta forma. Pero el mensaje es el siguiente. O sea, el café civeta es el mejor café del mundo. Y Freeman creo que es el que le dice a Jack Nicholson, en definitiva, el mejor café del mundo es un café de M, un café que sale del intestino de la civeta. Bueno, creo que la ciencia hoy nos está dando indicadores precisos, diría yo, inevitables, de que la vinculación de la vida del ser humano con la salud tiene mucho que ver con lo que tenemos en los intestinos. Y esto indudablemente, lo que tenemos en los intestinos, la forma de saber qué es lo que tenemos es estudiando las heces. Por ahí también hay otra frase o un dicho que dice que lo que no eleva el espíritu o lo que no alimenta el alma, baja a la tierra. Bueno, lo que baja a la tierra se transforma y vuelve a la vida, eleva el espíritu. El ciclo increíble que tenemos de, como dicen el libro tibetano de los muertos, el samsara, el ciclo permanente de nacer, renacer, retransformar. Con las heces tenemos el tema verdaderamente trascendente de que es algo que la ciencia médica lo tenía así, hay miles de bacterias, hay que tener cuidado, 2x3 se mete alguna mala, tenemos que poner esto. Hoy estamos frente a una situación totalmente diversa. En el siglo XXI ha habido verdaderamente, diría yo, una transformación violenta, revolucionaria, trascendente. Estamos frente a un mundo que se está desarrollando frente a nuestros ojos. La microbiota, los millones de billones, trillones de microbios que tenemos cada uno de nosotros en el intestino están disminuyendo. Es así que hay proyectos en los Alpes suizos ahora no guardan dólares, no guardan oro, no guardan joyas, sino lo que están guardando el proyecto Humanity Vault, o sea, el cofre de la humanidad, es el cofre de microbiota, un proyecto en el cual todos los países del mundo están guardando microbios que estamos perdiendo. Entonces, el episodio de hoy de nuestro podcast de microbioma en la salud y la enfermedad va a tratar las tecnologías nuevas, como nosotros estamos todos acostumbrados a hacer una hematología, un examen de orina, y los exámenes de ese lo hacíamos, pero puntualmente. Nosotros creemos que viendo hacia adelante, el conocer la, lo que tenemos en nuestro intestino se vincula muchísimo con nuestra salud. Entonces, yo me gustaría hacerle la primera pregunta a Cecilia, y es que la ciencia médica ha analizado las heces desde principios del siglo antepasado. Anteriormente sencillamente las observábamos, sacábamos, pero las habíamos visto con microscopio ni nada. En el siglo XX se confirmó como un estudio verdaderamente científico y aceptado. Pero a partir del siglo XXI hubo un cambio importante. Me gustaría que tú, Cecilia, nos dijeras cuál es ese cambio y por dónde es que está marchando el examen de nuestra microbiota. Bueno, buenos días Miguel y buenos días a todos. Sí, exactamente. Antes, un poco para hacer la historia, nos basábamos específicamente en cultivo de materia fecal, cultivo de heces. Eso fue la técnica más utilizada durante todo el siglo XX. En particular había muchos microbios muy familiares y fáciles de cultivar, por ejemplo, Escherichia coli,
estreptococos, bacteroides algunos lactobacilos, algunos bifidobacterias. Esos son relativamente como fáciles de cultivar. Les pones, el cultivo se trata de poner en un plato un medio adecuado, con el alimento para esa bacteria y bueno, y esperar que crezcan dadas las condiciones adecuadas. Entonces, de esa manera podríamos identificarlos. En particular, a partir de más o menos los años 70, también se mejoraron esas técnicas en cuanto a lo que era cultivo de microbios anaerobios. Y ahí, bueno, también se descubrieron otro tanto de microorganismos. El problema con estos cultivos, y esa forma tradicional de hacerlo, es que nosotros, obviamente tenemos que hacer un medio en el cual sabemos que van a crecer, en combinación con, las características de esos microbios, preparamos un cultivo y de esa manera, logramos las poblaciones adecuadas. Pero hay un montón de microorganismos que no se conocían, ¿no? Y que recién con estas técnicas moleculares, bueno, se han descubierto. Se calcula que más o menos entre un 30 y un 90% de los microorganismos presentes en la materia fecal no se conocían hasta este nuevo cambio en la tecnología. En particular, con el tema del cultivo, por ejemplo, uno tendría, al momento que manda la materia fecal, ya está exponiendo esos microorganismos a situaciones, por ejemplo, el oxígeno. Muchos de ellos a nivel intestinal se sabe ahora que son anaerobios. Entonces, por eso mismo es que una vez que llegan al laboratorio, ya no están, o sea, están muertos y no es posible cultivarlos. Entonces, esa es una de las contras de esa tecnología anterior, ¿no? Del cultivo. Este, además, claro, uno en definitiva cultiva lo que sabe que existe y le pone el medio adecuado a lo que ya sabe que podría llegar a encontrar, pero como dijimos, hay un montón de microorganismos de los cuales no se tenía conciencia o no se sabía, entonces también exigen condiciones diferentes. Entonces ahí es que surgen estas nuevas técnicas moleculares que lo que hacen es, nos permiten, bueno, durante la última década se descubrieron más de 239 especies de microbios nuevas, digamos, de las cuales no se tenía conocimiento. Y dentro de esas nuevas técnicas encontramos las dos más conocidas, digamos, son la 16S, que es por secuencia de ARN, y después la Shotgun, que ahora, bueno, ahora les cuento un poquito de qué se tratan. En particular, la tecnología 16S lo que hace es identificar un pedacito del ADN de las bacterias y con eso vendría a ser como si uno tuviera un código de barras y pudiera identificar esa bacteria con su nombre y apellido. Y lo que permite es justamente identificar todas las bacterias presentes en una muestra. No importando si uno le está poniendo determinado cultivo o no, simplemente que a través del ADN uno identifica qué es lo que está presente. Y también eso, bueno, permite incluso llegar a cuantificar o identificar la abundancia relativa en esa muestra, digamos. Entonces, siempre y cuando una muestra de heces esté bien tomada, uno podría tener una buena idea, una muestra de lo que está pasando a nivel intestinal. Cecilia, seguro que para mí mismo y yo creo que para el público que nos está escuchando, viendo, ¿cuál es por qué con esta técnica de agarrar un pedacito del ARN, no del ADN, sino del ARN, que son las cadenas que replican las proteínas, ¿verdad? Tienen la capacidad de hacer que se hagan cadenas de proteínas. ¿Por qué no se dañan como se dañan? Por ejemplo, cuando tomamos una muestra de esa y la ponemos en una cajita y la mandamos al laboratorio, las que viven sin oxígeno, sencillamente cuando les pega el aire se mueren. Las otras porque no se cambió su sistema y tal también. Y la búsqueda que hacemos en el microscopio está sesgada porque estamos buscando o amibas o tal bacteria o tal otra, y todo el bosque no lo vemos, es una búsqueda sesgada. ¿Por qué con esta técnica de ARN
no se pierde esa información. Cuéntame cuál es la diferencia, cómo es que por qué qué es lo que pasa. Bueno, en realidad porque nosotros al momento de tomar la muestra la ponemos en una solución que lo que va a hacer es matar todo microorganismo vivo, pero retener el ADN de esas bacterias. Entonces retenemos toda esa información que después se puede justamente secuenciar y ver qué es lo que está pasando y qué es lo que había ahí presente. Y O sea eso, que no hay que preocuparse por frío, por no, tiempo. exacto. O sea, se toma la muestra, inmediatamente se pone en ese preservante de ADN, es un preservante de ADN, ¿verdad? Exacto, O sí, sea, sí, sí. Sí. o sea que una pequeña muestra, y la cantidad que se debe tomar es mucha o es poquita de heces. No, es mínima, o sea, en realidad se calcula más o menos una muestra de 1 o 2 granitos de arroz, en un líquido que será máximo 1 mililitro, 2 mililitros de solución, y en definitiva lo que importa es, bueno, cómo se toma esa muestra, que lo ideal es que se tome de varios puntos y bueno, de determinada manera para que tengamos, digamos, toda la mayor cantidad de genes, ¿no? De bacterias distintas. Una Eh, muestra representativa de la... Increíble, o sea que en una muestra muy pequeñita, en tamaño de 1 o 2 centímetros, digamos un frasquito con un preservante, nosotros tenemos muestra de los billones y billones de bacterias que tenemos en una deposición de ese. Eso eh, eh, es exacto. confiable lo que va en ese frasquito como representante Sí, de sí. lo... Bueno, increíble. No, y también algo que, o sea, en realidad esa muestra no requiere frío como antes, no sé si se acuerdan, o todos los que tuvimos que mandar a hacer un cultivo de heces, por ejemplo, cuando uno se agarra una infección intestinal, que es lo más común, que van a detectar qué patógeno se encuentra, era colocar un pedacito de materia fecal en un tubo, guardarlo en la heladera, llevarlo al día siguiente, todo eso ya no es lo necesario. Igualmente, hay que aclarar que, por ejemplo, esta tecnología molecular 16S también nos permite no solamente identificar bacterias, sino que también nos permite identificar arqueas, que es algo de lo que hemos hablado previamente con respecto, por ejemplo, a esas metanogénicas que producen estreñimiento, pero no nos deja identificar hongos o virus, o que eso ahí es donde pasamos a la próxima tecnología, que es la shotgun. Pero de cualquier manera, esta tecnología 16S es la más utilizada en este momento por su costo, por el costo-beneficio, digamos, y porque, bueno, es la que se ha utilizado en los últimos años en todo lo que son estudios científicos. Entonces sí tenemos como mucha información en la cual basarnos para justamente leer los resultados o poder hacer una interpretación correcta de los datos. Y bueno, y ese costo-beneficio para los científicos también ha sido súper valioso, ¿no? Y por eso ha Porque sido... en pocos años tengo entendido de que se ha podido como utilizar más ampliamente porque ha bajado el costo, ¿no? La tecnología cuando empezó era incomparable, o sea, hacer un examen de estos, de una secuenciación masiva de ADN, costaba miles de dólares. En cambio, ahora ha bajado, sigue siendo un examen costoso, pero eh, que la información que da es absolutamente insustituible. Entonces, con respecto a esta secuenciación masiva, ahora tú nos dices que estamos pasando a otra que se llama shotgun, como arma de fuego, ¿verdad? Sí, exacto, se llama arma de fuego porque, bueno, permite ver aún más de lo que se veía con la 16S. En definitiva, lo que toma es fragmentos de todo el ADN presente en la muestra y, bueno, trata como si estuviera armando un puzzle. Entonces, eso permite identificar genes de bacterias, igual que en la otra tecnología, de arqueas, igual que en la 16S, pero además se suma que podemos identificar hongos, que podemos identificar virus, protozoos, y bueno, no solamente deja identificarlos, determinar su abundancia relativa, sino que también nos permite determinar a nivel no solamente de especies de bacterias, sino a nivel de cepas con una buena especificidad, digamos. Es confiable. Y bueno, Amplía un también, poquito,
amplía el espectro de la Así técnica, la 16 es. exacto. Y también nos permite armar todo lo que son esas rutas metabólicas, digamos, de producción de butirato. Por ejemplo, con la 16S nosotros podemos cuantificar, bueno, identificar y cuantificar todas aquellas bacterias que sabemos que son productoras de butirato, que es este ácido graso que nos interesaba, que es como la fuente de energía vital, digamos, no solo el colon, sino que aparentemente en muchas otras funciones del organismo. Pero bueno, con la 16S identificábamos esas bacterias, sabíamos qué cantidades había. Ahora con el shotgun hasta nos permite saber exactamente, ¿no? Quiénes las están produciendo, si se está produciendo, o sea, es como mucho más al detalle. Pero bueno, como todo tiene su parte negativa, que es el costo, ¿no? Que es altísimo. Y sobre todo también que no todos los estudios científicos se han basado en esta 16S y por lo tanto no tenemos toda esa información como para poder hacer. O sea que Seguramente, hoy por hoy, la parte clínica, o sea, la parte de ayuda a los pacientes, conociendo los resultados del examen de la secuenciación masiva, eh, van, hoy en día están más difundidos o más aceptados por los trabajos científicos y todo, la de 16S. Quizá en un futuro a mediano plazo vaya migrando hacia la técnica de shotgun, cuando también se logre mejorar la técnica para que bajen los precios. Eso puede ser un escenario posible. sí, exacto. Se calcula que en 5 o 10 años la tecnología va a ser la shotgun. Justamente por esa reducción en los precios, porque toda la ciencia se va a basar en poder hacerlos, digamos. Todo esto siempre va bajando de precio. De hecho, la tecnología 16S viene se arrastra, digamos, desde cuando se secuenció el ADN humano, ¿no? Y ahí salía carísimo, era una tecnología que recién empezaba, pero bueno, después que ya la aplicaron, que ya pudieron secuenciar el genoma humano, tenían la tecnología como para poder aplicarlo a este tipo de muestras, digamos. Interesante, ¿no? Bueno, y eso también nos retrotrae, Cecilia, a que cuando se utilizó esta tecnología para identificar el genoma humano, ADN, principios del milenio, se vio también como que eso era la maravilla para prevenir enfermedades, saber las tendencias, o sea, saber hacer un estudio de ADN y saber de qué enfermedad voy a tener yo, o va a tener mi hijo, o va a tener mi nieto. Y después se vio que era como un callejón sin salida, que la cosa era muy, muy rígida, ¿no? Y apareció la microbioma con esa plasticidad y esa, o sea, tan sensibles, ese cúmulo de organismos que tenemos, de microbios que tenemos dentro, que con esta tecnología que los podemos identificar, podemos ver sus sufrimientos, podemos ver sus fortalezas, podemos ver su alegría y podemos, o sea, se está empezando a relacionar ese funcionamiento de los microbios con los males que aquejan nuestra sociedad. Y eso es verdaderamente apasionante. Y es como también lo que decía hoy al principio, es como un volcán que está empezando a erupcionar, estamos empezando a ver, pero obviamente que las implicaciones son increíbles, porque que esta tecnología, el hacer un examen de ese, no con la de Shotgun, que siempre miramos hoy en las estrellas, pero hoy por hoy lo que nos está diciendo este examen con la técnica de ARN de 16 es una información maravillosa. Un informe de ese puede tener, y corrígeme si digo un disparate, pero puede tener hasta 2 gigas de información. O sea, información viva. O sea, el laboratorio identifica ese granito de arroz de ese que nosotros le enviamos, da una información de 2 gigas que nos la mandan en forma viva, o sea, en el sentido que la podemos procesar. Cecilia agarra esos datos y busca tendencias, asociaciones, ver cómo se relacionan la clínica del paciente. Y abre un mundo de ver todas las enfermedades que las veíamos solamente como desde el punto de vista de su patología, su diagnóstico, su pronóstico, su tratamiento. Ahora vemos un punto de vista totalmente nuevo y con mucho poder. No es la solución mágica, pero está abriendo
un mundo de posibilidades infinito en el terreno de la medicina y de la medicina, diría yo, sustentable, la medicina o la salud amigable con el ambiente. Esta tecnología me parece a mí que, o sea, nos está dando un mundo de información que jamás nos imaginamos. Entonces, shotgun y la secuenciación masiva de ADN que hoy es accesible y que en todas partes se puede hacer, tiene un costo obviamente, pero los resultados creo que valen la pena. Corrígeme si no es así, Cecilia. No, es exactamente así. Después, otra, quizá la hayan oído nombrar otra técnica que se usó durante el coronavirus y que se usa para la detección y cuantificación, especialmente cuando uno está buscando patógenos. Eso es en lo que más se ha usado. Es la técnica de PCR, ¿no? Que en definitiva, bueno, nada. No es no es tan utilizada como la 16S, y se ha utilizado justamente más en eso, en cómo buscar patógenos, en cómo hacer una zambullida en la Una información. búsqueda dirigida, pues una búsqueda, voy a buscar tal patógeno. Es lo que se Exacto, usaba para detectar la prueba de PCR para coronavirus. exacto. Una búsqueda no es el bosque, sino voy a buscar cuál es el árbol que me interesa identificar. O sea que no nos da, por decir, big picture, o sea, la imagen del espectro de todo lo que queremos ver. Exacto, creo que si pudiéramos decir algo es eso, como que da como una visión limitada de ese ecosistema, digamos. Es como que, bueno, no te da esa profundidad de ver todo el bosque, sí. Este, y bueno, y los estudios no han sido todos basados en esa, sino que la mayoría son en base a la 16S, entonces eso también, cuando uno está buscando datos y información. Eh, Ahora, y bueno. lo que sí también creo que un punto importante de destacar es el hecho que sea shotgun, sea la tecnología 16S, inclusive la de PCR, y la que no opinaba en esto eran las tecnologías de cultivo anteriores, pero este mundo lo que nos ha hecho ver, y por eso están haciendo ese banco de microbios que están desapareciendo en el mundo, en los Alpes suizos, proyecto que, por cierto, con mucho orgullo, lo digo, lo está liderando, o sea, la responsable de ese proyecto es una venezolana, es la evidencia aplastante que nos da esta tecnología, este estudio de las heces, de los excrementos humanos, de que se está disminuyendo la biodiversidad. Lo mismo que pasa en el macrobioma, o sea, en las selvas, en las especies, en los animales, está pasando con los microbios, y eso es un hecho. Por eso es que está este esfuerzo internacional para hacer como una caja fuerte en los Alpes suizos, en un búnker militar suizo, para guardar los microbios que están desapareciendo. ¿Y dónde los están buscando? Bueno, esta doctora venezolana lo buscaba en las comunidades, en las etnias amazónicas, y descubría que las que estaban aisladas de nuestro medio de civilización tenían el doble, a veces 3 veces más diversidad que en los habitantes de Caracas, de Venezuela. Nuestra civilización, en cierta forma, nuestro estilo de vida está disminuyendo la biodiversidad. ¿Y esto cómo lo sabemos? Gracias a estas técnicas de secuenciación masiva de identificar todos los pequeños gigantes que tenemos en el intestino. Y eso da una proyección desde el punto de vista de salud, sobre todo porque esta reducción de biodiversidad se ha visto relacionada con que las estadísticas de las enfermedades que están aquejando, que están matando y que están causando morbilidad y costos millonarios a nuestro sistema de salud son las enfermedades metabólicas, son las enfermedades autoinmunes, son las enfermedades psicológicas, la depresión, la ansiedad, son las enfermedades, la diabetes, la tensión alta, las primeras causas de muerte como las enfermedades cardiovasculares, todas están, el incremento en eso se está viendo con la
en la disminución de la biodiversidad de la microbiota. ¿Hay una relación causal? No sabemos, pero que hay una relación, la hay. Y que la posibilidad de incidir cuando se mejora la biodiversidad de la microbiota, cuando logramos con un examen de esto identificar qué gérmenes tenemos que muy crecidos y son peligrosos, generan toxinas, cuáles gérmenes son buenos y lo tenemos muy disminuido y actuamos sobre eso, los resultados, la microbioma es absolutamente resiliente. La maltratamos y responde rápido, a diferencia del genoma humano de nuestra ADN. Por eso, en ese sentido, estos exámenes creo que yo no sé, Cecilia, qué opinas tú, pero viéndolo en proyección, yo entiendo que se van a masificar. Va a ser un recurso casi que indispensable de la práctica médica, saber cómo está nuestro microbioma para tratar desde una tensión alta hasta una alergia, hasta un insomnio, porque la evidencia está saliendo con mucha fuerza de que están relacionados. Sí, exacto. Y por otro, bueno, sí reforzar el hecho de lo que acabas de mencionar, de que en realidad solamente estas técnicas moleculares, tanto 16S como Shotgun, son las que nos pueden brindar información sobre la diversidad de esta microbiota. Son las únicas. El resto apuntan a buscar algo específico. Y esto debe tratarse siempre como un ecosistema, o sea, es eso, en definitiva uno tiene que saber cómo está todo el bosque para poder actuar y no solamente buscar patógenos. Y en definitiva, otra de las cosas que se suma a esto y que creo que los dos estamos de acuerdo es que esas técnicas que se usaron siempre vienen bien, ¿no? Es como si pudiéramos hacer esa unificación de ambos mundos. Sería el ideal. También, por ejemplo, buscar los marcadores funcionales en heces, ya sea eh, bueno, proteínas, fibras sin digerir, o carbohidratos, o por ejemplo, marcadores de pH. Todo eso nos daría una información valiosísima, en conjunto con toda esta información, ¿no? Como que eso sería A, el ideal. a ver si te entiendo, Cecilia. Tú estás diciendo que este análisis de esta secuenciación masiva de los gérmenes que tenemos en el intestino, si lo complementamos con un estudio de ese convencional, en el cual se analizaba el pH, se analizaba cantidad de grasa, fibra, si había sangre, etcétera, puede armar el rompecabezas de forma mucho más completa, ¿no? Eso es lo que estás diciendo. Sí, totalmente. Para nosotros sería, bueno, nada, tener todos los datos como para armar ese puzzle y poder brindarle a la persona la información necesaria para mejorar. Y por otro lado, otra de las cosas que mencionaba, sí, yo creo que toda esta información pega en muchos lugares, o sea, tanto para mejorar, ya sea depresión, ansiedad, no sé, todo lo que tenga vinculación con la microbiota, hasta inclusive, bueno, enfermedades autoinmunes, muchas cosas que no tienen quizá relación directa con el intestino, pero que ahora se sabe que tienen toda esta relación con el estado de salud de la microbiota, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, bueno, la generación de GABA, todo lo que hablamos en otros capítulos. Mira, Cecilia, una pregunta. ¿Tú tienes idea cuántos laboratorios en el mundo, o qué países o quién está haciendo secuenciación masiva, la técnica de 16S o de shotgun vamos a ver solo de 16S, porque eso creo que es una inquietud de los que vean en nuestro episodio, de ver, bueno, sí, okay, muy bien, muy buena la técnica, pero ¿dónde la podemos hacer? ¿Cuán accesible es? ¿Dónde tener una visión de cuán difundida está esta técnica en el mundo hoy? Sí, bueno, en Estados Unidos, sin duda, hay varias. Está Hombre, está Biomsite en Inglaterra, en Australia también. Hay varios. Gut Biome, bueno, hay varios laboratorios, MyMicroZoo, hay varios utilizando esta técnica. En Sí. Europa, ¿sabes de alguno? Y en Uruguay, ¿no? O sea, también. Así es. En Uruguay también hay. Hoy también, sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ah, me gustaría de pronto.
conocer más de ese. Yo en Venezuela quizá lo haya, pero yo no tengo conocimiento. Y he estado investigando, no, aparecería que todavía no hay. Pero eso es accesible. Hoy el mundo está globalizado. No es un examen económico, pero da una información tan capital que vale la pena tenerla en cuenta en nuestra agenda de salud, como una forma, diría yo, eh, preventiva y muy holística, muy general, porque estamos viendo nuestra salud desde el punto de vista eh, de la unión con el micromundo, ¿no? Lo que tenemos planteado, el gran paradigma que tiene el Homo sapiens hoy, siendo 8.000 millones de personas, es que estamos llegando a un nivel de casi que saturación. Todas las comunidades, cuando nos reproducimos demasiado, eso empieza a transformarse en un freno para, para tener una vida plena. Se puede. Entonces, la microbiota nos está diciendo con luces rojas bastante intensas de que tenemos que atender nuestras relaciones en micromundo. O sea, yo lo veo como un mensaje de unión con la vida, tanto en lo macro, que ya lo teníamos claro, sabemos que necesitamos un planeta verde, necesitamos aire limpio, agua limpia, biodiversidad en las selvas, en los animales, etcétera. Y ahora la microbioma nos viene a hablar de ese mensaje de unión con el micromundo. Entonces, yo lo veo con mucho optimismo, lo veo con mucha fuerza sustentable. Esta es una tendencia que llegó para quedarse. Y este examen, particularmente el poder hacer un diagnóstico con tanta precisión de cómo está nuestra microbiota, es un aliado para la medicina de un valor incalculable. Y que está en pleno desarrollo y que nosotros como médicos tenemos que empezar por el ABC. Estamos absolutamente, o sea, recibimos un informe de uno de estos exámenes de microbiota con 2 gigas de información y es como que estuviera en chino. Entonces, es un lenguaje, es una inquietud que pacientes, público en general y nosotros, el personal de salud, tenemos que urgentemente empezar a conocer, a manejar para poder sacarle el increíble resultado que tiene. Y Miguel, no, yo también quería aportar que hasta incluso en áreas como por ejemplo hay algo nuevo que es la fármaco microbiomics, que tiene que ver con cómo, por ejemplo, un individuo maneja, digamos, las variaciones en el microbioma, cómo afectan, por ejemplo, determinadas drogas o medicaciones afectan esa microbiota y viceversa. Entonces, incluso hasta podría ser útil, por ejemplo, en el caso de que uno quiera indicarle a determinado como médico, ¿no? Se le indica, no sé, estatinas o determinados fármacos, bueno, cómo van a ser procesados por ese individuo de acuerdo a su composición de microbiota, que eso es re importante porque pueden, nada, llegar a individualizarse los tratamientos de una manera impresionante. La misma estatina, dependiendo cómo esté la microbioma del paciente Pedro y del paciente Juan, va a actuar distinto. Exacto. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Es un mundo de posibilidades fascinantes. Sí, eh, no sé, como idea de cierre de este examen, ¿qué idea se te ocurre, Cecilia? ¿Qué podemos de este episodio sobre la eh, general? Porque en medicina preventiva no es tanto informar de los riesgos, o sea, un ejemplo, el cigarrillo, ¿en qué parte de este planeta no se sabe que el cigarrillo produce cáncer? Podemos ir a cualquier parte, desde los esquimales hasta los aborígenes de Australia, todo el mundo sabe que tiene cáncer. Sin embargo, seguimos fumando. El desafío que tenemos en medicina preventiva, el desafío que tenemos en la microbiota, el desafío que tenemos con esta secuenciación masiva de ADN, es que tal vez no se refiere a dar información, de lo que tenemos, el verdadero kit o el verdadero centro de la cuestión es poder inspirar para el cambio. O sea, con el cigarrillo no hacemos nada diciéndole que da cáncer.
pero sí podemos hacer mucho inspirando, motivando al que fuma para un cambio de hábito. En este terreno también nuestra responsabilidad, Cecilia, es en cierta forma dar información para inspirar, para motivar hacia el cambio. Y esto que estamos dando, esta información es absolutamente inédita, o sea, estamos entrando en un mundo que parece ciencia ficción, pero en realidad es una sólida fuente de conocimiento que paso a paso está abriendo nuevos horizontes. Sí, totalmente. Y todo lo que uno puede hacer, volvemos siempre al mismo tema, pero como que es muy manipulable desde el punto de vista de las cosas que uno puede hacer en el día a día, ¿no? En esos hábitos de consumo diarios de alimentos, de diversidad de colores, de todo lo que uno ponga en el plato y cómo eso, con cambios simples, uno puede modificar todo esto y justamente ayudar a optimizar su salud. Eso es lo que o sea, de De las cosas que acuerdo. uno puede hacer en medicina preventiva es fantástico no sé. O sea, lo emocionante de esto, que contentar a la microbiota, volver a restituir la biodiversidad de nuestra microbiota disminuida, significa que cada uno de nosotros se aproxime más a nuestra mejor versión. O sea, para que nuestra microbiota esté bien, nosotros tenemos que florecer como individuos, como especie. Y eso es un mensaje fascinante. No sé si lo dejamos por aquí. Creo que hemos cubierto el tema La para lo dejamos que por teníamos aquí y nos vemos entonces en la próxima. en la próxima. Muy bien, muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a sus comentarios. Seguro que hay muchas dudas. Por favor, no vacilen en contactarnos. Muchas gracias. Chao.